Muchas gracias, doctora. Y en realidad, nuevamente agradecer al Centro de Estudios Parlamentarios por la invitación. Para mí siempre es un placer volver al Congreso de la República y más aún conversar, dialogar con ustedes de algunos temas que desde la vida académica en la universidad siempre me llamaron la atención, siempre me gustaron, como es el derecho constitucional. Yo voy a hacer uso para poder no sentirme amenazado por la luz, y voy a pararme para poder un poco conversar, porque la idea es un poco dialogar, ¿no? Eso se trata el día de hoy de manera muy breve. Yo simplemente nuevamente agradecerles a todos y todas por estar el día de hoy, invocarlos por favor a que el día miércoles podamos estar 9 puntos empezando de cara a poder cumplir con digamos, los temas que están programados para este curso, ¿no? Va a ser algo titánico porque yo estudié la maestría de Derecho Constitucional en 2 años, he llevado cursos de especialización en España de casi 10 meses y es un reto poder abordar una materia o introducir a una materia en 6 horas, que es lo que estamos, digamos, proponiendo, pero siempre los retos son interesantes y siempre es importante asumir retos. Entonces, en esa medida, vamos a empezar un poco a conversar sobre esta disciplina jurídica que, como ustedes van a ver, tiene también retos propios de cara a la evolución del derecho en general. Así que voy a pararme para poder un poco seguir conversando con ustedes. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, no? Ok. El que sigue, no sé quién me va a ayudar con la... Yo les planteo el día de hoy 3 temas, ¿no? Y es que es importante, un poco al introducirnos al derecho constitucional, es importante ubicarnos de qué estamos hablando. ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Es una rama del derecho? ¿Es una disciplina? Algún profesor en Uruguay decía, es una ciencia de la lucha reivindicativa de derechos. ¿Ok? Y así como les menciono esta definición un poco más demagógica que otra, hay bastantes definiciones al respecto. Pero el día de hoy lo que quiero es, digamos, trasladarles un concepto práctico, un concepto que engloba algunas características de lo peculiar que es esta rama jurídica. ¿Ok? En segundo lugar, vamos a advertir, a partir de describir que estamos frente a una disciplina jurídica que tiene un enfoque científico, como vamos a ver a continuación, cuál es el objeto de estudio. En una ciencia hay un objeto y una metodología para estudiar las cosas. Entonces, es importante advertir cuál es el campo de estudio, cuál es el objeto del derecho constitucional. ¿Ok? Y en tercer lugar, algo que es importante reflexionarlo, es que el derecho constitucional, como todo en la vida, evoluciona. Se ha venido consolidando en el tiempo y hace necesario repensar, reevaluar ciertas instituciones, ciertas categorías jurídicas que se han planteado en esta disciplina jurídica. A partir de la propia evolución de la humanidad, a partir de los cambios históricos, a partir de los cambios de valores o el afinamiento de valores o la precisión de valores, y a partir de todo lo que implica enfocarse en la jurisprudencia constitucional, como vamos a ver a continuación. Luego está el tema del derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes han escuchado hablar de la Corte Interamericana, de los tribunales a nivel de ONU, de los órganos protectores de derechos humanos. Entonces, en esa medida, el derecho constitucional se enfrenta nuevamente a una situación peculiar. Y es que en esta lógica de guerra de cortes, entre lo que decide un tribunal constitucional y lo que decide la Corte Interamericana, ¿cómo queda el derecho constitucional? ¿A qué retos se enfrenta? Por ahí nos falta algún profesor, no de Derecho Constitucional, sino de Derecho Internacional de Derechos Humanos, que habla que el derecho constitucional tiene que cambiar, tiene que transformarse y adecuarse a los nuevos tiempos. El derecho internacional de los derechos humanos exige un nuevo derecho constitucional. ¿Ok? Entonces, en esa medida vamos a ver efectivamente qué retos tiene esta disciplina jurídica. Y finalmente, lo que siempre se hace es un tema de algunas conclusiones puntuales en relación a los temas que estamos abordando. ¿Ok? Así que vamos a empezar con el primer tema de qué es el derecho constitucional. Como ya les mencioné, hay ideas desde que es una ciencia de la lucha, que es una rama jurídica, que es una disciplina, o que es una ciencia.
Lo particular y digamos, lo exacto es que estamos frente a una rama del derecho y a una disciplina jurídica específica, ¿no? En esta lógica de encontrar ubicación entre lo privado y lo público en materia jurídica, que es una visión tradicional, de por sí ya les digo, porque cada vez lo público se acerca más a lo privado y viceversa, ya no estamos, el derecho constitucional estaría dentro de una disciplina jurídica que forma parte del derecho público. El derecho público, visto desde el punto de vista de normas o conjunto de normas que regulan las relaciones del Estado con el ciudadano y las relaciones del Estado con otros Estados. ¿Ok? Eso es el derecho público, de manera tradicional y clásica. Como yo les digo, esta idea de ubicar las ramas o las disciplinas jurídicas, el derecho público y el derecho privado, privado en el sentido de relaciones entre personas, o las relaciones de la autonomía de la voluntad de cualquier ciudadano o ciudadana, cada vez va quedando desfasado, porque en la medida que hay cada vez más, digamos, evolución de las ramas jurídicas, hay un mayor acercamiento entre lo privado y lo público. Ya no hay, digamos, que hablar de relaciones estrictamente de Estado-ciudadano. Ahora el Estado también forma parte y a veces se transforma en un ciudadano más cuando contrata, cuando hace alguna actividad de cara a un titular jurídico específico que sería el Estado. ¿Ok? Entonces, esta distinción entre derecho público y privado, como les digo, simplemente para comentario, y sería todo un curso más, cada vez va quedando un poco desfasado. Pero en la lógica puntual, y digamos de manera estricta, el derecho constitucional es una rama del derecho, es una disciplina jurídica. Así ha sido concebido, así ha nacido, así ha tenido una evolución en el tiempo. ¿Ok? Van a encontrar textos, lecturas, donde dice que es una disciplina que está encuadrado, que está enmarcado en el derecho público, en estas relaciones del Estado con los ciudadanos. ¿Ok? Eso es, digamos, una primera idea principal importante. Es una disciplina jurídica, no lo olviden, es una rama del derecho. En segundo lugar, y aquí atendiendo un poco ya el contenido, ingresando un poco a las peculiaridades del derecho constitucional, el derecho constitucional es una disciplina jurídica que tiene una particularidad, y es que tiene una visión de ser visto como una disciplina que está en un punto de intersección entre la política y el derecho. No es meramente jurídico y tampoco es meramente político. Está ubicado en el punto intermedio, según lo que nos dice el profesor Pérez Royo, que es un jurista español y que han venido recogiendo otros profesores luego que él lo ha mencionado. Entonces, el derecho constitucional como disciplina jurídica tiene que ser visto no estrictamente desde el punto de vista de las normas, no desde el punto de vista jurídico. Tiene que ser visto también como una disciplina que linda mucho con lo político. Y aquí un ejemplo puntual, ¿no? Cuando nace una constitución política, se genera a partir de un poder constituyente, que muchas veces, como ustedes lo han escuchado, el poder constituyente es la expresión de la soberanía popular. Nace de un contexto político, ¿no? El pueblo que genera o que nombra representantes, que generan un congreso constituyente o un poder constituyente y dictan una constitución. Entonces, dentro de la lógica, nace de la política, se manifiesta a través de una institución como es el poder constituyente y se emite una norma jurídica, que es la Constitución. Y eso es importante tenerlo presente. La Constitución es una norma jurídica, ya dejó de ser una carta política, como lo vamos a ver en la evolución del derecho constitucional. Antes era una carta programática, una carta política que determinado gobernante tenía que seguir. La Constitución hoy en día tiene que ser visto como una norma jurídica. Y vamos a ver qué características principales tiene esa norma jurídica. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, el derecho constitucional tiene una particularidad, una peculiaridad. No es estrictamente jurídica. Es una rama jurídica, sí, pero tiene un componente político muy importante. De ahí que el profesor Pérez Royo haya dicho que esta disciplina jurídica está ubicada en el punto de intersección entre la política y el derecho. Ya les mencioné el ejemplo. Cuando surge una constitución política, surge a partir de un poder constituyente, que es la expresión de la soberanía del pueblo, en el marco del ejercicio de una política. ¿Okay? Ahora, otra característica clave para poder definir, para poder contextualizar frente a qué disciplina jurídica estamos, es que el derecho constitucional, a diferencia del derecho civil o penal, laboral, que son, digamos, otras ramas, otras disciplinas jurídicas, es un derecho de mínimos y no un derecho de máximos.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando vemos el Código Civil o el Código Penal, vemos, por ejemplo, en el Código Civil, qué derechos tengo yo en relación a la propiedad, en relación al ejercicio de mi facultad de poseer un determinado bien. Es un derecho de máximo. Yo puedo hacer aquello que la ley me está permitiendo. O sea, la norma jurídica me está otorgando una serie de facultades. Y yo como ciudadano, en el pleno ejercicio de mis derechos, puedo ejercer esas facultades, ¿no? Hasta ese límite, es un derecho de máximo. En el derecho penal también, comportamientos que están prohibidos. No puedo, digamos, generar un homicidio, matar a otro, bajo determinadas causales establecidas en un código penal porque voy a ser privado de mi libertad. O sea, hay una serie de condicionamientos que establecen que estamos frente a un derecho de máximo, de otorgamiento de facultades, en el caso de materia civil, y de límites en el ejercicio de libertades para no afectar derechos de otros o afectar bienes jurídicos relevantes en materia de derecho penal. Pero en el derecho constitucional estamos frente a derechos de mínimo. Y algo peculiar, en el derecho constitucional la clave es el principio de igualdad. Todos somos iguales y evidentemente hay un tratamiento diferenciado cuando hay características o hay algo razonable que obligue a diferenciar. Pero lo importante es que estamos frente a un derecho de mínimos porque regula lo mínimo que debe tener una persona como derechos y en relación al poder del Estado. ¿Okay? No estamos frente a una disciplina jurídica que, como les digo, en el derecho civil se marca mucho el tema de hasta dónde puedo llegar con mi autonomía de la voluntad, hasta dónde puedo llegar yo con el ejercicio de facultades, como por ejemplo la propiedad, y también en el derecho penal hay un límite. Yo no puedo ejercer ciertos comportamientos porque voy a dañar un bien jurídico relevante, como la vida, en fin, la administración pública y en general. Entonces, lo que hace el derecho constitucional es regular ese piso mínimo. Menos de eso no se puede otorgar a la persona. ¿Okay? Hay derechos claves y hay bienes jurídicos constitucionalmente relevantes que son básicos, que inclusive la doctrina llama como el núcleo duro: la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la pena de muerte, y en general que ha sido consolidado en los tribunales constitucionales y en organismos de protección internacional de derechos humanos. Entonces eso es importante, es un piso mínimo. Más allá de eso no se puede, porque ya se estaría vulnerando valores, principios, garantías mínimas del ser humano. Y algo que lo vamos a ver con mayor precisión cuando veamos las etapas por las que ha pasado esta disciplina jurídica, es que cada vez estamos hablando que esta disciplina es una ciencia, es una disciplina jurídica que tiene un estudio científico, que debe ser abordado de manera científica. Ustedes entienden la diferencia entre una disciplina jurídica, digamos, que pueda ser simplemente el estudio de las normas, y una disciplina jurídica en donde se hace ciencia, donde el estudio que se hace de estas disciplinas jurídicas va mucho más allá de las normas positivas, más allá de la Constitución en el caso del derecho constitucional. Se hace toda una serie de evaluación a partir de temáticas que ayudan a comprender lo que está normado, pero también lo que no está normado, pero que ayuda a asegurar ciertos valores, ciertos principios y ciertos derechos que están reconocidos en la Constitución. Entonces se hace un estudio y hace una evaluación científica del derecho constitucional, que es importante tenerlo en cuenta, que no solamente estamos frente a un estudio particular de la Constitución, ¿ok? No solamente el derecho constitucional implica estudiar la Constitución política. ¿El que sigue? Y aquí es importante un poco ver cómo evoluciona esta disciplina jurídica, que, como les digo, tiene un estudio científico, debe ser abordado de manera científica. En primer lugar, digamos allá, es importante precisar que esto es una disciplina jurídica relativamente nueva en comparación del derecho civil, el derecho penal. El derecho civil viene por el origen romano, por algunas instituciones, el derecho penal, que también tiene toda una tradición histórica muy importante. Pero el derecho constitucional como disciplina jurídica, más aún como ciencia, tiene una reciente evolución y una reciente consolidación, que ha sido acelerado en el tiempo, sí, a partir de muchos estudios y mucha doctrina que se ha trabajado, y por la importancia que se le ha dado a la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, que han ayudado a consolidar y han ayudado a poder afinar un poco más los contenidos de esta disciplina jurídica. Entonces, en primer lugar, en la evolución de esta disciplina jurídica, lo primero que podríamos mencionar es que en una primera fase, ¿no?, el derecho constitucional era visto básicamente como una rama del derecho político. Un gobernante que tenía una política pública determinada o una política de gobierno determinada establece
una serie de lineamientos que quiere seguir. Y el derecho constitucional ayudaba a apoyar esa línea política que ese gobernante quería, digamos, desarrollar. Era básicamente una disciplina que incorporaba este apoyo y este necesario apoyo al gobernante que quiere desarrollar determinada política. Entonces el derecho constitucional era, en sus orígenes, básicamente una rama del derecho político. ¿Okay? Y esto, digamos, luego se concibe de manera mucho más clara en una segunda fase. Y en la segunda fase, lo que surge ya son las constituciones. Primeras constituciones primigenias, que son entendidas no como normas jurídicas como actualmente lo entendemos, sino como cartas políticas. No hace muchos años en el Perú, y esto lo podemos revisar en los 80 o un poco antes, se hablaba de que la Constitución es una carta política. E inclusive, actualmente, cuando se hace un sinónimo de Constitución, se habla de carta política. Hay varios documentos oficiales, varios estudios, investigaciones que asocian o guardan un sinónimo de Constitución con carta política. ¿Ok? Pero lo particular es que actualmente debemos entender a la Constitución como una norma jurídica. Y en ese momento no era una norma jurídica, no tenía una aplicación inmediata, no tenía una vinculación con el ciudadano de manera directa, era básicamente una carta que establecía la política que iba a asumir ese gobernante. ¿Okay? O ese gobernante o ese grupo de gobernantes en algunos estados. Entonces, que podría, en el caso de monarquías constitucionales. Entonces, esta segunda fase establece eso. Surge la Constitución, pero las constituciones vistas como cartas políticas, como documentos que incorporan una política determinada que va a seguir un gobernante. ¿Okay? Una tercera fase que, digamos, surge ya en el tiempo es que después de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, es que ya se concibe a la Constitución política como una norma jurídica vinculante, con efectos inmediatos, y una norma jurídica que tiene una característica principal: es la norma jurídica superior, suprema, a partir del cual se desarrolla el sistema de fuentes del derecho. Las otras normas de desarrollo constitucional, los otros códigos tienen que inspirarse en esta norma jurídica suprema. Ya no solamente es un documento que contempla una situación de política que quiere asumir el gobernante, sino que le da un efecto directo sobre el ciudadano y en las relaciones del Estado con el ciudadano. Es una norma jurídica, y como norma jurídica tiene un efecto directo sobre las personas, sobre los ciudadanos y sobre el Estado, y de la relación del Estado con los ciudadanos. Eso es algo que marca un hito importante en la evolución del derecho constitucional. El profesor García Enterría tiene un libro muy interesante que es La Constitución como norma jurídica. Este profesor español desarrolla de manera conceptual toda esa evolución que da como consecuencia el hecho de que sea entendido a la Constitución como una norma jurídica. Una norma jurídica que va a regular las relaciones entre las personas, pero también y sobre todo las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Es vinculante. Ya no es una carta programática, ya no es una carta política, digamos, a secas, en estricto, no solamente engloba una política pública, sino que básicamente engloba una relación, digamos, las relaciones con efectos directos y con efectos inmediatos, en el caso de una constitución vista como una norma jurídica. ¿Ok? Y una cuarta fase, y aquí solamente lo voy a plantear porque esto lo vamos a ver en el tema de los retos, es que el derecho constitucional, que como les digo, no solamente tiene que ser visto como el estudio de la Constitución, ha venido sometiéndose a varias digamos, situaciones que tienen que merecer una reflexión de parte de los académicos y los estudiosos, y que se ha presentado en diversos países, más de manera concreta en Italia, en Alemania, en España, por irradiación en nuestro país, en Latinoamérica, en Perú y en otros países. Y es que la evolución del derecho constitucional tiene que reparar en toda esa vasta jurisprudencia que los tribunales constitucionales tienen en tiempo. Y se ha hablado de que el derecho constitucional cada vez se hace más jurisprudencial, que no podemos dejar de comprender el derecho constitucional si no revisamos las sentencias del Tribunal Constitucional, y que esos son, digamos, el núcleo básico, duro, para poder entender el derecho constitucional. Es un extremo que, como vamos a ver más adelante, no puede ser total.
porque hay categorías jurídicas que están mucho más allá de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional se apoya en esas categorías jurídicas de esta disciplina, que es el derecho constitucional, que lo refleja en la jurisprudencia, pero que no solamente están, digamos, señaladas en la jurisprudencia, sino que están mucho más allá. Hay categorías jurídicas sustantivas que, como vamos a ver a continuación, son importantes de desarrollar. Pero hay otro elemento que hablaría de una cuarta fase del derecho constitucional, y es algo que ya les adelanté. Esta guerra que se presenta entre tribunales supranacionales y los tribunales constitucionales, que hacen repensar si el derecho constitucional realmente es una disciplina que es la suprema en relación a otras disciplinas jurídicas. Es decir, ¿puede un tribunal internacional enmendar la plana a un tribunal constitucional? Lo que diga la Corte Interamericana puede dejar de lado lo que dice un tribunal constitucional. ¿Cómo queda la categoría de derecho constitucional que dice que es la norma suprema? Que lo que hace el Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución como norma suprema. Esta idea de control de convencionalidad, que les voy a explicar más adelante y en el transcurso del curso, en relación al control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad, de manera muy breve, es, digamos, el sometimiento de las normas o las actitudes de determinados funcionarios o autoridades en relación a lo que la Constitución establece. Eso es el control de constitucionalidad, que se puede hacer a través de normas, de actos administrativos. ¿Cómo queda eso en relación a lo que exige ahora la Corte, por ejemplo, Interamericana, que es el control de convencionalidad? Y es que toda actuación de los agentes del Estado y del Estado tiene que guardar respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo queda ese criterio? Cuando obliga que tiene que haber un control de convencionalidad en sede interna. ¿Cómo queda el derecho constitucional? En Uruguay pasó un caso muy simpático, que el Tribunal Constitucional ha desacatado una sentencia de la Corte Interamericana y se ha generado todo un conflicto, no hace muchos meses. Entonces, está, digamos, sometiéndose a reflexión, se está, digamos, el contexto de la generación de órganos protectores de derechos humanos a nivel internacional exige repensar y exige reflexionar sobre las categorías del derecho constitucional de manera clásica como se estaban presentando. Entonces, por ahí, de ahí que se habla de una cuarta fase. Las tres primeras fases los plantea el profesor Pérez Royo, pero la cuarta fase es algo que se lo planteo en pregunta en la medida que no está establecido de manera expresa en un texto, que es más una, digamos, una afirmación que yo quiero hacer de manera personal a partir de algunas evaluaciones que he hecho en relación a otros compañeros, otros profesores y algunos otros académicos que han evaluado el desenvolvimiento del derecho constitucional. Pero como ustedes ven, el derecho constitucional de por sí, la primera idea es que es una disciplina más o menos joven, ya no es tan joven, que ha tenido una evolución en el tiempo, que podemos hablar de 4 fases de evolución del derecho constitucional, que la última fase le plantea una serie de retos, y que las 3 primeras fases implican una consolidación de algo que es importante de cara al derecho, como ciencia jurídica, como ciencia, que es que la norma tiene que tener una vinculación directa sobre el ciudadano. Y eso, en el derecho constitucional, se logra a partir del reconocimiento de que la Constitución debe ser visto como una norma jurídica. Es una norma, no es una carta política, no es un programa político, es una norma. Y como norma, tiene vinculación directa sobre el ciudadano y tiene vinculación directa sobre las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. ¿Ok? Eso de manera muy breve, muy resumida, los pasos o las fases, las etapas que ha pasado la evolución de esta disciplina jurídica, que como ya les digo, es peculiar, porque no es solamente jurídica, es una disciplina que tiene un componente político de origen y también se manifiesta de manera en los actos que se puede hacer a partir de la Constitución. ¿Ok? ¿Qué sigue? Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el campo de aplicación del derecho constitucional? Si estamos diciendo que el estudio del derecho constitucional de esta disciplina jurídica que tiene que ser abordada de manera científica implica tener un objeto, un campo de aplicación. ¿Okay? Entonces, ¿hasta qué necesito estudiar yo para poder comprender esta disciplina jurídica? ¿Cuál es el campo de aplicación? Aquí hay 2 respuestas. Una respuesta clásica y una respuesta un poco más actual y una respuesta que tiene que ver mucho más con la evolución misma del derecho constitucional. En primer lugar, y esto era, digamos, de manera clásica y visto desde una perspectiva formal, el objeto de estudio del derecho constitucional, como ya les mencioné en algún momento cuando explicaba las fases, era básicamente el estudio de la Constitución. De manera formal era revisar la Carta
cómo estaba y cómo estaba regulando las instituciones, los derechos, digamos, el tema del poder, la separación de poderes y otros valores y principios que inspiran una constitución. Era eso, era básicamente estudiar una constitución. Pero en la medida que, como les digo, la peculiaridad del derecho constitucional es que tiene que ser abordado de manera científica y es la única forma de poder generar y afinar las categorías y el contenido de esta disciplina, es que tiene que ser visto desde una perspectiva material, no solamente desde el derecho constitucional. Desde la Constitución puedo conocer el derecho constitucional. Nadie dice que no sea importante, nadie dice que no tenga que partir de la Constitución, pero si yo me quedo solamente en el estudio de la Constitución, no estoy estudiando el campo de aplicación del derecho constitucional. El derecho constitucional incorpora la evaluación, el estudio de otras materias que son constitucionalmente relevantes para comprender la Constitución política, los principios que inspiran esa carta constitucional y los valores que se reflejan, y los valores de la sociedad que se reflejan en esa Constitución política. Entonces, necesito estudiar otras materias que son constitucionalmente relevantes para poder comprender en estricto el contenido del derecho constitucional, el objeto de estudio del derecho constitucional. Entonces, la primera idea y clave es que derecho constitucional no solo es estudio, el objeto no solo es estudio de una constitución, es mucho más allá, es la evaluación y el estudio de ciertas materias que son constitucionalmente relevantes para entender esa carta constitucional y los principios y valores que inspiran esa carta constitucional. ¿Ok? ¿Qué materias? Ustedes se preguntarán. ¿Qué sigue? En primer lugar, algo que muchos estudios, muchos académicos han abordado es qué naturaleza tiene la Constitución. Y esto lo vamos a ver en las próximas sesiones cuando abordemos la teoría constitucional, ¿no? Aspectos básicos, porque como les digo, en 6 horas la idea es poder tener conceptos claves, conceptos básicos de lo que implica esta disciplina jurídica. Lo vamos a ver en la teoría constitucional, qué naturaleza tiene una constitución política. Ya les adelanté que es una norma jurídica y que es la norma suprema, que a partir del cual se regulan ahí las fuentes del derecho, el sistema de fuentes del derecho, pero incorpora mucho más allá de eso. Y además, en la evolución del tiempo ha habido conceptos de constitución que es importante tener presente. ¿Cómo queda la realidad social? Una constitución puede estar alejada de la realidad social, una constitución tiene que estar estática en el tiempo. ¿Cómo queda la evolución histórica del tiempo? La evolución de la humanidad. Si antes se consideraba malo algo, en los tiempos actuales puede no considerarse tan malo, inclusive puede ser permitido por la sociedad. ¿Cómo queda una constitución que regulaba una situación antigua frente al cambio que la propia evolución de la humanidad genera? Entonces, ¿cómo queda el derecho constitucional? ¿Cómo queda una carta constitucional? ¿Cómo queda la Constitución en relación a esto? Entonces, es importante ver la naturaleza de la Constitución. Algo que ya les he adelantado es que es una norma jurídica, y eso es básico entenderlo, y eso es básico comprenderlo, pero la naturaleza va mucho más allá de eso. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la tercera sesión cuando abordemos la teoría constitucional. Algo que también es clave, y creo que el año pasado tuvieron con la doctora Elena Alvídez un curso de fuentes del derecho, el sistema de fuentes del derecho, es que la Constitución regula la producción de las normas. Y esto es importante tenerlo presente en la medida que, digamos, conceptualmente el derecho constitucional arroja una constitución política, y esta constitución política debe ser la fuente de inspiración de las demás disciplinas jurídicas. Las fuentes de creación de las normas y la producción de las normas está en la Constitución, está en el derecho constitucional y tiene que ser abordada bajo una lógica de un sistema de fuentes de producción de las normas. Entonces, como ya les digo, eso también es un tema que inclusive hay libros completos del sistema de fuentes del derecho que incorporan lo que, para muchos que han tenido, digamos, una formación jurídica, incorporan lo que es la pirámide kelseniana. Vista la Constitución como el centro de la pirámide, las leyes orgánicas en un segundo nivel, las leyes ordinarias en un tercer nivel y las normas reglamentarias en un cuarto nivel. Los tratados internacionales, vistos como normas constitucionales en algunos casos y vistos como leyes en otros casos, dependiendo de la materia que están regulando. En el caso de tratados de derechos humanos, son, digamos, esto lo ha
fijado el Tribunal Constitucional, los tratados de derechos humanos forman parte de las normas constitucionales. Y los tratados que tienen que ver más con acuerdos económicos, con otro tipo de relaciones de Estado, son más de orden legal. Entonces, bajo esa pirámide que enseñan, la Constitución es la punta, las leyes en segundo lugar, y el reglamento, la actividad reglamentaria en un tercer nivel. Y bueno, había un cuarto nivel de la actividad administrativa, ¿no?, que es la ejecución de todo ese bloque normativo. Pero en general estamos frente a una clásica visión de la pirámide kelseniana que incorpora un sistema de producción de normas a partir de esa pirámide. La Constitución inspira las leyes inspiran los reglamentos, y los reglamentos deben conducir los actos administrativos. Eso está regulado en la Constitución. Eso tiene que estar regulado en la Constitución. Y si no está de manera expresa, lo que hacen los tribunales constitucionales es desarrollarlo. Hay 3 a 4 o 5 sentencias donde el tribunal ha desarrollado este sistema de fuentes del derecho. Inclusive conceptualiza que es una ley orgánica, conceptualiza que es una ley ordinaria, conceptualiza la relación entre ley orgánica y ley ordinaria, conceptualiza la relación entre constitución y reglamento, la relación entre leyes y reglamentos. Es un tema que, como ustedes ven, está en la Constitución de manera no expresa a veces, pero que tiene que ser abordado, tiene que ser estudiado de cara a comprender el objeto del estudio del derecho constitucional. En tercer lugar, ya de manera mucho más clásica, porque por lo general en las facultades de Derecho lo que se dice es que la Constitución tiene 2 partes. Una parte orgánica y una parte de protección de derechos o parte dogmática. Una parte orgánica que tiene que regular el tema de la separación de poderes, la organización y el funcionamiento del Estado. Y una parte dogmática que tiene que ver con toda la regulación de los derechos, las libertades que como ser humano uno tiene en relación al Estado y en relación a otros seres humanos. Esos 2 temas, que también, digamos, de manera clásica estaban abordados como únicos temas del derecho constitucional, tienen que ser complementados con otros temas que, como ya les dije, está el tema de la interpretación constitucional, está el tema de, digamos, todo el sistema de fuentes que ya les he explicado, está el tema de la argumentación constitucional, que muchas veces se entiende que es una argumentación distinta para tener luego un curso sobre argumentación jurídica, y ahí la distinción entre la argumentación jurídica simple y la argumentación constitucional, que es distinta. En la lógica que la disciplina del derecho constitucional es algo especial, es algo particular, como les digo. No es solo norma, no es solo una disciplina jurídica, tiene un componente político muy fuerte. El Tribunal Constitucional, cuando hace una evaluación de la Constitución, y ya lo dice, ellos mismos lo han dicho, son un cuerpo que hace una evaluación jurídica, pero también política. Y a esto le incorporan la evaluación de la realidad social. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, hay toda una peculiaridad en esta disciplina jurídica que es importante entenderlo. No es solo Constitución, no es solo evaluación de normas, está mucho más allá. Y como no es solo evaluación de normas, tiene que ser evaluado desde también un contexto político. ¿Okay? ¿Qué sigue? Entonces, visto el tema de cómo entender esta disciplina jurídica, que como les digo, tiene que ser estudiada de manera científica, tiene que tener un objeto, una metodología, visto el campo de acción, que es el objeto no solo de la Constitución, sino también otras materias que son importantes para comprender la Constitución y los principios y valores que inspiran esa Constitución, la actualidad nos plantea diversos retos de cara a una consolidación y una evolución sana de esta disciplina política. Como ya les adelanté, la vasta jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha, digamos, hecho mencionar a muchos juristas de que el derecho constitucional tiene que básicamente ser visto desde un estudio de casos. Yo necesito advertir la jurisprudencia del tribunal para poder conocer el derecho constitucional, y eso no es, digamos, cierto en su magnitud estricta. Es importante que conozca la jurisprudencia constitucional para poder ver cómo se interpreta la Constitución en la evolución del tiempo, en el cambio histórico, en la realidad social, porque eso hacen los tribunales, es, digamos, interpretar la Constitución en la realidad y en los tiempos actuales, a partir de una serie de categorías que ellos también manejan. Pero lo que hace el derecho constitucional básicamente es también evaluar un poco el desenvolvimiento de las normas en el tiempo, es un poco inspirar a las disciplinas jurídicas. Y como construcción de disciplina está abocada a varios retos, pero también hay amenazas de otras disciplinas jurídicas. Entonces, algo que yo quisiera mencionarles, y
la que sigue, por favor, es, por ejemplo, algo que ya les dije, los cambios históricos, el tema de la realidad social. Esto, digamos, visto de manera histórica, es una preocupación siempre latente. ¿Cómo hacer que la Constitución no pierda vigencia en el tiempo? Y no estamos hablando de una vigencia normativa, una vigencia jurídica, sino estamos hablando de una vigencia social, de legitimidad social. ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos tiene gran cantidad de años? ¿Por qué ciertas constituciones tienen más de 50 años y se mantienen en el tiempo? Y si uno revisa de manera aislada ciertos artículos, podría entender de que ya están desfasados. Inclusive hay toda una teoría de las normas inconstitucionales dentro de la Constitución, porque han perdido vigencia, legitimidad en el transcurso del tiempo. ¿Cómo hacer que la Constitución realmente refleje una evolución y refleje la realidad social? Eso es algo que también es un reto constante del derecho constitucional. Los tribunales ayudan, sin duda. La jurisprudencia puede interpretar la Constitución y digamos, ayudar a poder contextualizarlo en un tiempo actual, pero no puede dejarse de vista de que los estudios científicos, la doctrina misma, tiene que colaborar en esta tarea. El hecho de estudiar todo un proceso de reforma constitucional, de mutación constitucional, es clave para poder contextualizar o poder ubicar una constitución en una evolución histórica determinada y poder reflejar una realidad social que no pierda esta legitimidad. La Constitución de 1993 está, digamos, teniendo bastantes años y siempre está latente la idea de poder reformarla, de poder cambiarla, de poder emitir una nueva Constitución. Caminos hay. Como ya les digo, el origen de las constituciones es a través del poder constituyente, que es básicamente la soberanía del pueblo. Algún gobernante, digamos, con legitimidad social, podría plantear la idea de cambiar la Constitución y si hay todo un respaldo popular, se podría dar. Pero en el camino a eso, que es un cambio global, se han dado y se vienen dando reformas constitucionales que lo que hacen es ayudar a poder actualizar ciertas situaciones, a poder tener vigencia histórica y vigencia social de la Constitución. Los tribunales ayudan, pero el Poder Legislativo también tiene que ayudar bastante, y de hecho lo ha hecho. Hay reformas constitucionales como la reforma pensionaria, como el tema de descentralización y otros temas más que están en agenda política y que tienen que ser, digamos, también evaluados y analizados de cara a no perder esa legitimidad social de la Constitución, de cara a poder guardar siempre la relación con la realidad social que regula una Constitución política. En segundo lugar, algo que digamos, siempre es una fricción, por decirlo de alguna manera, en relación a académicos de otras disciplinas jurídicas, llámese derecho tributario, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, es la irradiación que para algunos es desmedida del derecho constitucional hacia otras disciplinas jurídicas. Entonces, lo que hacen es siempre mencionar bueno, en el derecho tributario y en el derecho administrativo, la clave es el principio de legalidad. Está planteado así en la Ley de Procedimiento Administrativo General y en el Código Tributario. ¿Por qué yo tengo que, digamos, guardar respeto por la que dice la Constitución si mi normatividad específica de esa disciplina jurídica me establece que yo tengo que respetar las leyes que regulan esa disciplina? Entonces entra en una situación de cómo hacer compatible esa disciplina legal en relación a lo que la Constitución está regulando en general. Y esto tiene que ser visto y tiene que ser solucionado bajo un contexto pacífico de concordancia de las normas bajo esta lógica de un sistema de fuentes ordenadas. Como ya les dije, la Constitución inspira, es vinculante, pero en el desarrollo de la Constitución evidentemente tiene que haber especificidades de cara a cada disciplina jurídica. No es lo mismo, digamos, el derecho de defensa en materia laboral que el derecho de defensa en sede administrativa, que el derecho de defensa en materia penal. Hay especificidades. El debido proceso, por ejemplo, no es lo mismo en un proceso laboral que en un proceso civil, que en un proceso penal.
pero el debido proceso como garantía constitucional, como derecho fundamental, está planteado en un piso mínimo en la Constitución, pero evidentemente las normas de desarrollo de otras disciplinas tienen que dar esa peculiaridad y esa especificidad de esa disciplina jurídica en específico que se está contemplando. Entonces, una solución pacífica es siempre ver que el derecho constitucional inspira, logra tratar de, digamos, adecuar ese piso mínimo a esa disciplina jurídica que se regula con sus propias normas. No debe ser visto como una situación de confrontación de normas o confrontación de disciplinas, porque el derecho es uno solo. Y en la medida que hay ramas jurídicas por la especificidad del objeto de estudio, no puede ser visto que puede haber colisión. Sin duda hay antinomias, hay situaciones de fricción, pero tiene que ser solucionado de manera pacífica, en esta lógica del sistema de fuente. Es así, la Constitución ya pasa a ser una norma jurídica que es vinculante y que tiene que ser visto como una norma suprema, que tiene que irradiar como un proceso de creación de normas, y las normas tienen que guardar cierto respeto por esos mínimos, esos pisos mínimos que se regulan en la Constitución. ¿Okay? Y algo que, digamos, podemos reflexionar de manera mucho más tiempo, pero que yo quisiera dejar planteado, es el tema de cómo queda esta exigencia del derecho internacional de los derechos humanos en relación a las categorías del derecho constitucionales. En esta lógica de pirámide kelseniana clásica, la Constitución es la norma suprema y digamos, la interpretación que se hace de la Constitución en las sentencias del tribunal es lo que debe marcar, digamos, el comportamiento al interior de un Estado. Pero ¿qué pasa cuando hay jurisprudencia de órganos protectores de derechos humanos que son supranacionales y que regulan esas mismas situaciones o situaciones semejantes? Lo que se ha venido denominando en mucha doctrina como la guerra de cortes, la guerra de los tribunales con la guerra de la Corte Interamericana, o la guerra del Tribunal Europeo con los tribunales constitucionales europeos, y que, como ya les manifesté, en Uruguay se planteó a partir de un desacato del Tribunal Constitucional a una decisión de la Corte Interamericana, que felizmente ya se está solucionando de manera más en un diálogo entre estas dos cortes. Pero, sin duda, esta confrontación o esta especie de guerra de cortes plantea un reto del derecho constitucional. Inclusive, y así solamente para comentarlo, que como les dije, hay académicos, fundamentalmente el derecho internacional de derechos humanos, que hablan que el derecho constitucional tiene que cambiar, y si no cambia en el tiempo y adecuarse a esta lógica de el ser humano como sujeto de derecho universal, que no tiene fronteras, que no tiene límites, y que tiene, digamos, derechos básicos, núcleos duros, sin importar en qué territorio se encuentra, lo que se denomina en el derecho internacional de derechos humanos como las normas de jus cogens, eso hace que el derecho constitucional tenga que respetar esas normas de jus cogens. Ahora, particularmente, y sin estar, digamos, entrando en la discusión, solamente para mencionarles mi opinión, es que hay una situación peculiar en el derecho internacional de los derechos humanos que no sucede en el derecho constitucional. Y es que en el derecho internacional de derechos humanos, las cortes no tienen una aplicación directa, salvo que los estados hayan aceptado, lo cual es muy raro, que tengan una aplicación directa a sus sentencias. Por lo general siempre la sentencia tiene un efecto en el estado, evidentemente, pero tiene todo un proceso de implementación. Entonces finalmente el estado asume, digamos, y se reserva en soberanía la implementación de esa decisión de ese órgano supranacional. Aún así, puede ocurrir que un estado, como ha pasado y quiso hacer el Perú, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque es salir del contexto internacional, es denunciar un tratado y salirse del órgano protector de derechos humanos. En los años 2000, 90, a partir de las diversas sentencias que se generaban en la Corte condenando al Estado peruano, lo que hizo el Estado peruano fue tratar de denunciar el Pacto de San José y quiso retirarse de la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, hay la posibilidad de que el Estado se retire, hay la posibilidad de que el Estado, en la implementación de la decisión, haga toda una suerte de, digamos, de no aplicación directa de las sentencias, y además que el Estado pueda guardarse siempre la soberanía. Entonces, en esa medida, un punto débil del derecho internacional de derechos humanos es justamente el hecho que no tenga una aplicación tan directa, tan vinculante como sí lo tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, que si no se cumple está sujeto a denuncia,
está sujeto a poder ser, digamos, denunciado por un tema de desacato a la autoridad y toda una situación que puede generar consecuencias negativas para aquella autoridad que no lo cumple. ¿Ok? Entonces, hay, digamos, y eso les manifestaba de manera personal, si bien es cierto, una controversia, una especie de guerra entre cortes, pero tiene que ser solucionada a partir de la naturaleza de cada disciplina jurídica. El derecho constitucional es una disciplina fuerte que tiene, digamos, bajo la lógica del sistema de fuentes, a la Constitución como norma suprema y a las decisiones de los tribunales como aquellas decisiones que tienen efectos inmediatos, de aplicación directa. Las decisiones de la Corte tienen efectos vinculantes, pero muchas veces hay situaciones en las que se tienen que reservar ciertas aplicaciones en el tiempo a partir de la implementación que puede hacer un Estado. Eso es, digamos, en la evolución actual del tiempo. Quizás mucho más adelante podríamos hablar de decisiones de órganos supremos de protección de derechos humanos que tienen una aplicación directa a partir de que los Estados le dan esa aplicación, como más o menos viene ocurriendo, por ejemplo, en Europa, a partir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con las limitaciones de los temas que pueden ser abordados. Y finalmente, de cara a poder conversar un poco más a partir de las preguntas que ustedes puedan hacer, comprendí que esto es un tema de diálogo. Esta primera sesión es un tema mucho más dogmática. Yo, en las próximas sesiones, cuando abordemos teoría del Estado y teoría de la Constitución, voy a traer ejemplos puntuales de Perú y cómo el tribunal ha venido entendiendo la teoría del Estado y la teoría constitucional. Algo que sí preocupa mucho a los académicos es la enseñanza de esta disciplina. Ya desde los años 90, por lo menos en España, en Argentina, hay distintos escritos de cómo enseñar derecho constitucional. Lo clásico era que se enseñe el desarrollo de la Constitución. Y no hace muchos años, revisando un sílabus de derecho constitucional, era básicamente las instituciones que estaban reguladas en la Constitución. Con los años se han ido incorporando las materias que son constitucionalmente relevantes para poder entender la Constitución, la interpretación constitucional, el sistema de fuentes, los principios, valores que inspiran la Constitución, la naturaleza de la Constitución en general, para poder entender y comprender mejor esta disciplina jurídica. Pero aún así siempre hay, digamos, la necesidad de reflexionar sobre el estudio de esta disciplina jurídica. Es una disciplina que, como ustedes han visto, está permanentemente sometida a retos. La evolución en el tiempo y en la medida que en la medida que es una disciplina jurídica que regula, digamos, el modo de producción de las normas jurídicas y que inspira el desarrollo legislativo de otras disciplinas jurídicas, está constantemente en un reto permanente de estudio de sus categorías jurídicas. De ahí que se haya planteado como una situación particular e importante de analizar, esto por lo menos en las universidades españolas y en Colombia, replantear la forma de enseñanza del derecho constitucional. Es importante hacer clases permanentemente prácticas que acompañen la teoría. Hay diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vasta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tiene que ser revisada a la luz de los conceptos y las categorías sustantivas que se están desarrollando. Pero también hay que ver la relación que existe del derecho constitucional con otras disciplinas, como por ejemplo el derecho internacional de los derechos humanos, que, como les digo, siempre le plantea retos puntuales de cara a esta idea de guerra de corte. Entonces, lo que se viene planteando es que no basta estudiar categorías sustantivas y categorías en abstracto. La interpretación como tal es importante conocerla, pero es importante conocerla a partir del estudio de casos. Cómo los tribunales hacen interpretación, cómo aplican esa interpretación, cómo el sistema de fuentes en la realidad se genera, cómo la producción normativa genera lagunas, genera antinomias, genera situaciones de llenar vacíos en el momento de estudiar las normas, cómo la actividad administrativa que se regula o que se inspira a partir de la ley tiene que también inspirarse en la Constitución. ¿Qué nos dicen los tribunales al respecto? El derecho comparado también es una forma de poder interpretar adecuadamente el estudio del derecho constitucional. Peter Habermas, que es un profesor alemán, establece que la quinta forma de poder conocer y comprender el derecho constitucional es a partir del derecho comparado constitucional. Hay evoluciones y sentencias muy interesantes en diversos países. Colombia, por ejemplo, tiene toda una evolución sobre los derechos de los homosexuales.
hay también sobre la regulación de los derechos de los convivientes. En Uruguay, a partir de la legalización de la marihuana, hay toda una serie de pronunciamientos sobre el tema de la libertad y hasta dónde llega la libertad. En otros países, donde todavía hay pena de muerte, hay toda una evolución sobre la tendencia general a prohibir la pena de muerte. ¿Cómo esto incorpora, a partir de las situaciones que se presentan en la actualidad, y las grandes amenazas que existen, como el terrorismo, la inseguridad en general, otras situaciones que en otros países se viven? Entonces, toda esa irradiación del derecho comparado, no solo, digamos, de las constituciones, sino sobre todo de la jurisprudencia comparada de otros tribunales, tienen que ser analizados al momento de enseñar el derecho constitucional. Ya no basta leer la Constitución y decir que en el artículo 1 se dice que la persona es el fin supremo del Estado y que todas las instituciones o categorías jurídicas de la Constitución tienen que, digamos, llegar a consecuencias de proteger a la persona y garantizar sus derechos, sino que se tiene que ver cómo eso se aplica, cómo los tribunales vienen ejerciendo esa garantía, cómo vienen pacificando situaciones de controversia entre las instituciones públicas, conflicto de competencia. Eso es básico, eso es importante. Y si aún a eso hay que, digamos, incorporar las decisiones de los tribunales internacionales, porque en la medida que los tratados forman parte del contenido constitucional, son normas constitucionales, el desarrollo de la evaluación, digamos, los pronunciamientos que puedan emitir estos órganos protectores de derechos humanos forman parte también de un contenido constitucional, que es importante tenerlo presente al momento de estudiar el derecho constitucional. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de retos que también se reflejan en la enseñanza misma del derecho constitucional. Es importante, además, a partir de esto, y ya de un tema mucho más metodológico, que, y esto yo lo planteo un poco en la universidad cuando dicto clases, es que los profesores cada vez tienen que dejar de ser más, digamos, en un plano vertical de la enseñanza, sino un plano más horizontal. Toda la pedagogía del constructivismo, que el profesor es un moderador, que se tiene que dar toda una idea de poder generar conceptos a partir de la poca o vasta experiencia que puede tener un alumno, y con él construir las categorías. Eso es importante. Darles una sentencia, que lo lean, que lo analicen, que un grupo exponga una posición, que otro grupo exponga otra posición, que se converse sobre eso, que se arme un debate, y que a partir de ese debate se pueda generar situaciones de identificación de ciertas categorías básicas. Eso es importante y eso, digamos, es el reto, y eso es algo importante que se tiene que dar en la enseñanza del derecho constitucional actual. No se puede solo estudiar la Constitución y no solo las normas que comentan la Constitución o los libros que comentan la Constitución y no solo la doctrina que habla sobre categorías jurídicas o instituciones del derecho constitucional. Se tiene que ver toda la jurisprudencia. Entonces, eso es un reto también importante de cara al derecho constitucional. ¿Qué sigue, por favor? Y unas conclusiones, digamos, para terminar, a partir de lo que ya les he mencionado, es que el derecho constitucional es una disciplina jurídica científica. ¿Okay? No es una disciplina jurídica que solo se pasa por un estudio de las normas. Hay que hacer ciencia en el derecho constitucional. Yo me llama la atención, y es muy particular que un profesor uruguayo mencione que es una ciencia de la lucha. Y evidentemente es una lucha, porque la Constitución se regula derechos, se regula límites del poder. Y es una lucha constante limitar el poder, y es una lucha constante asegurar los derechos. Eso es el derecho constitucional. No perder de vista el tiempo. Siempre la vigencia y la realidad social es importante al momento de aplicar la Constitución. El objeto de estudio, como ya les dije, no solo la Constitución, hay una serie de materias que son relevantes para poder comprender la Constitución, además de la vasta jurisprudencia tribunal que hay que conocer y alguna jurisprudencia relevante, básica, que el propio tribunal establece como precedente. Y ya les mencioné que el derecho constitucional, como toda disciplina jurídica, y esto es así, tiene retos que plantea la evolución de la humanidad, que plantea la evolución del estudio mismo del derecho en general, y que se plantea a partir de la evolución de otras ramas, otras disciplinas jurídicas, que como ya les mencioné, solo a modo de ejemplo, el derecho internacional de derechos humanos lo plantea. Así que esto es, digamos, un vistazo muy general de qué es el derecho constitucional, qué objeto tiene, los retos que plantea, y creo que es importante reflexionar sobre esto. Entonces, yo abro un poco el debate, la discusión, el diálogo, y
ya no poder resolver cualquier duda, inquietud. Nuevamente la invocación, por favor, para que el próximo miércoles empecemos a las 9 en punto. Y nuevamente mi agradecimiento por la invitación a poder conversar con ustedes sobre este tema. Gracias.